tardes, hermanos y amigos. Bienvenidos a este su espacio Nación Decente. Buenas tardes, Rubén. Dios te bendiga. Dios bendiga, Señor. Hoy tenemos un invitado especial. Está con nosotros nuestro amigo y hermano Mario Aquino. Dios te bendiga, Mario. ¿Cómo está? Bienvenido. Amén, amén, pastor. Bienvenidos también. Muchísimas gracias por la invitación que nos hace al programa. Un programa muy especial, muy escuchado por la población en este tiempo. Así es, Nación Decente. Bueno, señores, hoy tenemos el privilegio y vamos a estar hablando con Mario un poquito acerca del liderazgo, acerca del punto del liderazgo basado en la parábola El buen del samaritano. buen samaritano, sí, la parábola del buen samaritano. Vamos a estar trabajando un poquito ahí. Así es que ya usted sabe. Quiero antes animar a todos los hermanos de la cristianización, porque Mario, estamos en jubileo. Estamos en jubileo. Jubileo Nacional de la Cristianización. Ya ustedes lo saben, esto es el jueves 19 de junio a partir de las 8:30. Estamos ya en Jubileo Nacional, señores, y vamos a tener un tiempo extraordinario, conferencista, expositores, testimonio, celebración, danza, gozo, fiesta, música, un tiempo para celebrar, además comer juntos. Siempre el Señor comía junto con sus discípulos, Mario. Ese será el día de la fiesta de la cristianización. Así es, y ahí hay una gran bendición. También queremos invitar a todos los hermanos que nos están escuchando, porque este martes en la Cristianización Central, 27 de febrero, esquina Isabel Aguiar, a partir de las 7 de la noche, hay un servicio de estudio bíblico y martes de avivamiento. Todos están invitados a participar en este extraordinario servicio. Y los domingos también, a partir de las 9, usted puede venir y ser parte de la cristianización. Puede visitar la congregación. Si no tiene una congregación donde ir, pues aquí en la 27 de febrero, esquina Isabel Aguiar, estamos para servirle. También nosotros estamos, Mario, allá en Quitasueño, en la calle Primera, número 21, allá en Quitasueño, Bajos de Jaina. También tenemos nuestras iglesias en Los Alcarrizos, en San Cristóbal, en el Índice, en Jaina, en Santo Domingo Este. Tenemos en Los Alcarrizos, por allá, con los pastores infantes. El tema es vaya a una iglesia, no se quede sin ir a la iglesia. Queremos agradecer, Mario. Tú sabes que los taxistas son fieles con Radio Renuevo. O sea, hay uno en especial que no quita Radio Renuevo, un íntegro, a ver si tú lo conoces. Sí, es un íntegro, sé quién es. Apellido Sánchez. Apellido Sánchez. Ay, bendiciones para él. Así es, siempre está en sintonía y queremos bendecirlo. Siempre también Mariano Gómez está sintonizado con nosotros. Bueno, Mario, este tema del buen samaritano, esta parábola que conocemos, es un tema interesante y que tiene muchos elementos que tienen que ver con el liderazgo y con la iglesia. Y tiene que ver también con el impacto socioespiritual que la iglesia comunica. Y este impacto socioespiritual, esto es cristianización, señores. La cristianización es un movimiento socioespiritual que lo que tomamos de Dios debe de convertirse en beneficio de los hombres, en servicio a los hombres, en ayuda a los hombres. Y eso fue lo que precisamente hizo Cristo, y eso es lo que precisamente significa la cruz de Cristo. Cuando Dios se comunica con el hombre, el cielo con la tierra, lo divino con lo humano, lo eterno con lo pasajero. Eso es lo que significa esa cruz, ese elemento vertical de lo que viene de Dios y el horizontal de lo que sirve de beneficio para el hombre. Entonces vamos a ir leyendo, Mario, y compartiendo algunos pensamientos sobre este tema tan importante de Lucas en el capítulo 10, versos 25 al 36, aunque vamos a ir leyendo cada 3 versos. Gracias, pastor. Sí, una lectura que recoge grandes enseñanzas, como bien decía usted, de liderazgo, y está en Lucas capítulo 10, verso 25, el buen samaritano. Y la palabra de Dios dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Hacia esta pregunta. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El Señor le invita a que le aclare esa parte.
El 27 dice, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Tremendo. Una palabra que el Señor la repetía muchas veces. Sí. Y a tu prójimo como a ti mismo. A tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, 28, bien has respondido, haz esto y vivirás. Bueno, esto es interesante, Mario. Los intérpretes de la ley eran gente con capacidad intelectual de la Torá. Así es. Eran gente que sabían lo que la Torá decía. Inclusive, algunos eran maestros de la ley, otros eran estudiosos, otros eran doctores de la ley. La Biblia lo menciona. Pero, Mario, fíjate lo interesante. Los líderes religiosos o espirituales están levantando cuestión al rey de la espiritualidad para probarle. Esto es interesante. Era muy común en ese tiempo para común. ver cómo el Señor podía expresar esa gran profundidad del conocimiento de la palabra, porque le pregunta, o sea, ¿qué está escrito en la ley? Le pregunta el maestro. Sí. O sea, dime tú. Sin embargo, el conocedor de la ley, el asesor de la ley, también connotaciones de fariseo, que eran los maestros de la ley también, le dice lo que había que hacer. O sea, amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Así mismo es. Y qué interesante, Mario. Y me lleva a analizar lo siguiente. Si el conocimiento puede llevarnos a nosotros a cuestionar a Dios de vez en cuando. Y debemos de tener mucho cuidado. Así mismo. Porque ninguna teología es suficiente, ningún conocimiento es suficiente para cuestionar el rey de la teología, el dueño de la teología, la fuente de la teología. Por eso, para mí, el estudio teológico es muy importante, pero el análisis del espíritu en nuestras vidas ante el hacer teología. Porque esta gente, Mario, eran los escribas, eran los que manipulaban la ley, y entonces, naturalmente, no entendían a Jesús, no conocían el tema. Cuando Jesús le pregunta qué está escrito en la ley, ellos se fueron de una vez, porque la ley sí la conocían. Fíjate, Mario. Claro. Y esto me lleva a un elemento delicado para nosotros los pastores y los líderes. El elemento delicado, conocer la ley, pero no conocer a Cristo. Es fuerte. Conocer la ley para no conocer a Cristo. No conocer la ley, pero no conocer a Cristo. Entonces, no relacionarnos con Cristo directamente, no relacionarnos con Él, pero tener buen conocimiento bíblico. Hay gente que se esfuerzan en el conocimiento bíblico, lo cual es muy bueno. Claro. Pero el conocimiento bíblico debe originar carácter cristocéntrico. ¿Qué tú crees? De hecho, la misma palabra, pastor, recoge que al conocimiento hay que añadirle humildad. Sí. Y virtud. Hay que recoger eso, a veces el ego humano, como bien decías, pero como una persona, en este caso un conocedor de la ley, dice un intérprete, le pregunta al maestro de la espiritualidad. O sea, queriendo, en este caso, como queriendo tentarlo también, hacerle caer muchas veces. Tú sabes que el apóstol Pablo dijo una frase, la letra mata y el espíritu vivifica. Vivifica. Y fíjate, esto es interesante porque el conocimiento te profundiza la capacidad humana. Ahora, el conocimiento que viene de Dios, la sabiduría que viene de Dios, la inteligencia. El libro de Isaías capítulo 11 habla de los 7 espíritus de Dios que están depositados en Cristo y que son parte, espíritu de inteligencia, conocimiento, ciencia, consejo, de sabiduría y de temor de Jehová. Y ese elemento, esos elementos te permiten a ti conectarte un poquito más allá del conocimiento y te permite entonces conectarte al aspecto espiritual. Fíjate, cuando el Señor habla, Mario, y le está hablando a los líderes que conocen, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. Se refiere a aquella cita que también recoge Mateo 22, con todo tu corazón, con todo tu ser, y te amarás a tu prójimo como a ti mismo. A esa legislación nueva, recuérdense, Mario, que los 10 mandamientos tuvieron su decálogo y fueron 100, y su decálogo tuvieron sus 5 mandamientos cada uno y fueron 500, y así sucesivamente. Pero el Señor hace una nueva legislación, Mario, para todos los líderes, y le dice a los líderes, ¿qué está escrito?
Ah, bueno, amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice, pues es sencillo, vayan, hagan eso y vivirán. Y vivirán. ¿Qué lección? Un nuevo mandamiento, como él siempre decía, os doy un nuevo mandamiento. ¿Qué es esto? O sea, lo resumía. Pero qué interesante que el líder de líderes, el Señor, el pastor, fíjese algo. Al Señor siempre le hacían preguntas, pero la sabiduría que venía del cielo era mayor. El Señor siempre le respondía con otra pregunta. Sí. Dime tú, ¿qué lees? Sí. El Señor no respondió. Quien respondió fue el intérprete. Y entonces el Señor siempre buscaba la manera de trabajar el corazón mientras esta gente está buscando probar a Jesús. Jesús está buscando confrontar el corazón. Ok, entonces, ¿qué es lo que dicen ustedes? ¿Qué es lo que dice la ley? Amarás a Dios con todo y amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, es sencillo. El amor a Dios y el amor a la gente es cristianismo. Amén. Ahora, el amor a Dios sin amar a la gente no es cristianismo del que Jesús enseñó. Sí, porque pastor, hace poco decía con relación a la cruz, una relación vertical que es, ¿verdad? La parte vertical de la cruz y la horizontal es la relación con el hombre, de lo que Dios, de lo que recibo de Dios. Que si solamente me quedo en Dios, entonces no puedo manifestar, porque el amor de Dios se manifiesta con el prójimo. Entonces, Mario, si un hermano Ajá. es buen cristiano en su iglesia, pero tiene varias gente que no la pasa, ¿qué está pasando con ese hermano? Bueno, parece que no ha absorbido bien lo que es el cristianismo. Sí. Que es amor, lógicamente, al prójimo. Amarás al prójimo también, o sea. Pero dice, Mario, hay prójimos difíciles. sí, pero el Señor nos da, hay que tener el fruto del Espíritu, que ahí está. Sí, se necesita. Claro, hay que evidenciarlo allí. Se necesitan los frutos multiplicados para algunos prójimos. Claro, hay esos atributos multiplicados para algunos hermanos, Sí. algunos prójimos. El Señor nos prueba en paciencia con esto. Y mira, los líderes tenemos el desafío de que tenemos por obligación que amar y perdonar para ser sanos. Porque si no, lideramos enfermos. Amén. Y lideramos heridos. Amén. Y los líderes podemos estar pastoreando una iglesia sin amar a algún hermano que nos hizo algo. Y eso no debe ser, eso es terrible. Porque si tú estás herido, si tú tienes un dolor en un dedo y tú caminas, tú te movilizas con ese dolor donde quiera que tú vas. Tú no le puedes decir a ese dolor, sí. Quédate aquí en mi casa porque voy a salir. El dolor va contigo. Es así. Ahora, si tú vas al trabajo y trabajas, tú trabajas con ese dolor ahí en ese dedo. Es así. Mira, Mario, hace un tiempo yo trabajaba en una mueblería. Ajá. Y una uña me sufrió y cerrando una puerta se me agarró y me cogió el dedo y perdí la uña. Y yo duré como un mes que todo el cuerpo me dolía porque me dolía esa uña y porque perdí esa uña. Y esa es una realidad que los líderes debemos de tomar muy en serio y muy en cuenta. O sea, un miembro del cuerpo, como dice la palabra. Sí. Estaba lastimado y todo el cuerpo dolía. Así mismo es. Entonces, los líderes debemos de sanar tanto y de evitar tanto de que nuestro corazón no entren en contienda con el amor a Dios y el amor a la gente, porque esas son condiciones que los líderes necesitamos tener muy presentes en medio del ministerio, en medio de la congregación, en medio de la familia, en medio de los líderes, en medio del equipo de liderazgo que el Señor nos ha dado, en medio de todo lo que se hace en la congregación, hacia Dios y hacia la gente debe de estar indiscutiblemente, indispensablemente fundamentado y basado en el amor. Y Dios es el ejemplo y Cristo es la muestra de lo que es el amor. Es así, pastor, como usted acaba de decir, lógicamente el líder en este caso, aunque eso tiene que ser, digamos, es una sabiduría muy espiritual, pastor, porque, o sea, una sanidad más bien muy espiritual, porque como decía, o sea, una persona que me hace daño, ¿cómo yo puedo navegar sin estar permanentemente pensando en eso? Sí. O sea, hay que estar muy revestido de Cristo, Sí. Que esa es la clave. Humanamente Así nosotros es. siempre recordamos los daños que nos hacen, pero Dios nos ayuda a pasar la falta. Así mismo es. Bueno, vamos a seguir leyendo 28, 29, 28 y 30, porque Jesús entonces a los mismos intérpretes de la ley le comparte una parábola. El 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Oye, qué pregunta.
O sea, ¿quién es mi prójimo? Y el 30 dice, pastor, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Y el 31 dice, aconteció que descendió el sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Lo vio allí, ¿verdad? Desvalido y pasó de largo. El 32, asimismo, un levita, oiga, esto, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo por igual. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Wow, pastor. qué tremendo eso. Por ejemplo, el sacerdote que lo vio, equivalente a qué tipo de líderes soy, Mario. Quiero decirle que Mario es parte de nuestro equipo de escuela bíblica. Por eso yo le hago pregunta capicúa a Mario. Bueno, gracias, pastor. Representa la religiosidad, podemos decir. O sea, un cristiano muy religioso, que sencillamente se encasilla ahí, pero nada de humanidad. Y fíjate, dice que viéndolo, él lo vio, hay uno tirado ahí, pero pasó de largo, dice la Biblia, descendió y pasó de largo el sacerdote. Él vio la necesidad y se hizo indiferente. Vio la necesidad, lo vio ahí y siguió de largo. Fíjate, la prisa del liderazgo a veces no nos deja, déjame decirlo a esa cámara, Ajá. la prisa del liderazgo a veces nos hace pasar de largo y no ver la necesidad de la gente que el Señor nos ha provisto para amarlo y para servirle. ¿Qué tú crees, Mario? Pastor, y en este tiempo eso se traduce como activismo. Sí. Hay veces que estamos en muchas actividades, Sí, el sí, líder, y no se detiene a ver las necesidades puntuales de la feligresía, Así es. de la greda, de los miembros. Así mismo es. Y de la comunidad también, porque estamos hablando de una iglesia, es una entidad socioespiritual. Sí, de hecho, hay un riesgo que corremos los pastores y líderes, y es sentir que las actividades son las que nos dan sentido. Y el sentido de terminar una actividad y comenzar otra es un sentido de éxito. Eso me conduce a un escritor llamado Bardil, que él dice, la actividad te producirá cansancio y la intimidad te producirá descanso. Y me conduce entonces al famoso Salmo allá, donde dice, creo que 92, donde dice el Señor, será ungido con aceite fresco y tendrá fuerzas como la del búfalo. Y entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que carga más, si el búfalo o la unción del aceite fresco? Porque yo te voy a decir algo, con la fuerza de un búfalo no podemos pastorear una iglesia. Ahora, con la unción del aceite fresco, los líderes estamos más prestos para cargar mucho más que el búfalo. Coge esa ahí, Mario. Muy profundo, pastor. Pero es así, es una de las cosas, de las perlas que tiene la palabra de Dios. Pero en esa misma línea, recuerdo una vez que un escritor dijo que en este caso la realización es felicidad. Entiéndase, mientras más hago, más feliz soy. Pero entonces, en cuanto al liderazgo que estamos viendo el sacerdote aquí, poniendo el símil, pastores también que pueden estar muy involucrados en actividades, haciendo templo, actividades. Entonces, dejan de lado la necesidad que se está viendo en este cuadro del buen samaritano. Mira, esto es interesante. Pasó de largo el sacerdote y pasó de largo el levita. Pasó de largo, o sea, de una u otra manera, la gente que están encargada del servicio pasaron de largo. La gente que están encargada del amor, de la ley, de la administración del templo, del sacerdocio, pasaron de largo y lo vieron. Pero entonces, en medio de todo ese proceso espiritual, de las gentes espirituales de la ley, de la gente que conocen la ley, de la gente que están probando al Señor, de la gente que están trabajando la información intelectual para probar el Espíritu de Cristo. Entonces, ahí contra todo pronóstico, ¿tú te recuerdas de esa conferencia? Claro. Sí. Contra todo pronóstico. Muy bien. De liderazgo, contra todo pronóstico aparece un samaritano. Pero pastor, hay un detalle aquí. Sí. Estamos leyendo el Lucas 10. Sí. El doctor Lucas que escribió Lucas, pero parece que esto se escribió en este tiempo, pastor. Y es muy pertinente. O sea, eso que está hablando aquí, eso se ve. Es muy pertinente, muy pertinente. No pasa de moda la palabra. No, la palabra no pasa de moda, sigue siendo pertinente y estamos bajo la misma legislación de amar a Dios y amar al prójimo. Y sigue siendo pertinente
el tema del liderazgo hacia la gente que tiene la necesidad y es un liderazgo conectado con la gente que está pasando el proceso difícil. Y te voy a decir algo, no es fácil para los líderes, para los pastores, tener la respuesta, pero tener el corazón sí es posible, tener el corazón es necesario. Bueno, la palabra entonces aquí nos dice, pastor, en el verso 13, que el líder entonces tiene que tener un corazón compasivo, que es lo que está presentando el del buen samaritano. Pero un buen samaritano que iba de caminos, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Sí. Es una de las características que debe tener el líder hoy día. También misericordia, más que entretenerse con la actividad. Y la misericordia es aquello que nos permite obtener lo que no merecemos. El castigo que merecemos, el Señor tiene misericordia y nos da su gracia, su favor, su perdón. Entonces, la misericordia evita que nosotros sigamos ahí tirados, pasemos de largo, y la misericordia nos moviliza a la empatía, al cuidado, al cumplimiento del amor al prójimo, al cumplimiento de los mandamientos. Entonces, Mario, aquí hay una disyuntiva. Entonces, los líderes deberíamos ser como el buen samaritano y no como el levita y no como el sacerdote. Que estamos llamados en función, digámoslo así, en posición somos el levita y somos el sacerdote. En posición. Sí, la posición. Sí. Pero en cuanto a accionar y al comportamiento, debemos ser llamados como el samaritano. Como el buen samaritano. Claro, porque el tema eso es un título que la parte de pastor, pero es un título, pero más allá, debajo del pastor está un hermano, un siervo, que debe tener misericordia. Lo único que tiene una responsabilidad ministerial. Así, mira lo que hizo el buen samaritano. Se acercó, tuvo misericordia. Se acercó, vendó sus heridas, le echó aceite y vino para sanar las heridas, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón, lo cuidó y entonces al otro día, al partir, sacó denario, se apagó y dio denario y le dijo al mesón, cuídalo y cuando regrese, si gasta más que esto, yo te lo pago. Wow. Me acuerda de Jesús que pagó un alto precio también. El liderazgo de Jesús está representado ahí, Mario. Claro. En esas cualidades, vamos a ver la misericordia, acercamiento, cuidado, sanidad de las heridas, aceite y vino. Nosotros sabemos que el aceite y vino es símbolo del Espíritu Santo. Con vino y aceite me ungió, dice Bobby Cruz. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo cuidó. Tremendo. Bueno, señores, ¿quién es el prójimo? El que ayudó y tuvo misericordia. Bueno, este tema es interesantísimo. Vamos a orar, ya concluyendo, vamos a orar. Gracias, Mario, por estar con nosotros. Ha sido un verdadero honor que esté junto con nosotros. Amén, amén. Quiero permitirte, Mario, que ore por nuestros pastores y líderes, bendiciendo sus vidas, agradeciendo al Señor y pidiéndole por nosotros mismos, pidiéndole al Señor que nos permita hacer liderazgo al estilo misericordioso del buen samaritano, pero al estilo excelente, esencial, que Cristo nos mostró cómo se hace liderazgo. Amén, oremos. Amado Dios, Padre Celestial, toda gloria y toda honra sea para ti. Padre, el tema que hemos tratado, el tema que tú nos has dejado, Señor, es de que conozcamos la parte humana, Señor, en nuestro accionar. Te pedimos que el liderazgo, Señor, sea un liderazgo de carne y hueso, como tú decías en tu palabra, Señor. Aunque tengamos las actividades, danos la sabiduría, Señor, de nunca apartarnos y ver las necesidades. Danos esa fortaleza, Señor, de carácter a cada líder, a cada miembro, a cada pastor, Señor, que podamos estar cerca de la gente, Señor, y constituirnos como una entidad socioespiritual en beneficio. Obremos desde la iglesia, pero en beneficio de la gente, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.